administración pública en un tiempo de cambios disruptivos, vamos a presentar 2 libros. Para ello, en el marco del programa Agenda Compartida de la Universidad Nacional de Lanús, le voy a dar la palabra a Nerio Neirotti, que es doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, Argentina, Master of Public Affairs por la Universidad de Texas y licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Cuyo. Se especializó en análisis, diseño y evaluación de políticas públicas. Es docente, investigador, titular de la Universidad Nacional de Lanús y vicerrector de dicha universidad desde el año 2010. Además, es director del programa Agenda Compartida, Evaluación de Políticas Públicas para Fortalecer la Democracia, desde donde presentamos los libros. Adelante, Nerio. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Matías, por la presentación, la apertura. Quisiera comentarles que para nosotros es muy importante esta posibilidad de presentar nuestros libros y contar con estos comentaristas que no han sido casualmente invitados, sino que obedece a una razón. Primero, quisiera plantear que, como dijo Matías, estamos presentando estos libros que hemos elaborado desde el equipo del programa Agenda Compartida de la Universidad Nacional de Lanús, y este programa genera una serie de encuentros entre académicos y tomadores de decisiones, gestores de las políticas públicas y dirigentes sociales, y desarrolla actividades de investigación, de asistencia técnica, de capacitación y de evaluación. Entre todas estas actividades se busca de que haya una sinergia que vaya fortaleciendo la creatividad y la búsqueda de soluciones frente a los problemas de la sociedad, problemas que requieren intervención en políticas públicas a través de las políticas públicas. Por eso nosotros hemos querido invitar a nuestros comentaristas, Paula Maya, Horacio Cao y Beatriz Anchorena, que tienen la común calidad de ser académicos y ser también expertos en la gestión pública. Desarrollan actividades desde hace mucho tiempo, tienen mucha experiencia, de manera que lo que van a opinar y decir no viene de un escritorio, viene de la realidad, viene del ponerse cara a cara con los problemas. Y por otra parte, este enfrentamiento, este encuentro con los problemas, cuenta con marcos teóricos, con metodologías de análisis que ellos utilizan, de manera que esta síntesis técnico-académica y política para nosotros es de primera importancia. Ya van a presentar tanto Matías como Luciana Carpinacci a nuestros presentadores y ustedes van a poder darse cuenta la importancia que tiene entonces esta invitación focalizada en personas que reúnen estas calidades, ¿no? Académicas y de gestión y política de manera tan creativa y tan sinérgica, como lo pretendemos hacer desde Agenda Compartida. No me voy a detener demasiado en los libros, porque para eso esperamos los comentarios de ellos, y quienes estén interesados en los libros pueden acceder a través de la página del programa Agenda Compartida, porque hay una versión digital gratuita de los mismos y pueden detenerse todo lo que necesiten y utilizarlo abiertamente. Estos libros están para ser socializados. Pero el primero de ellos, que se llama Tiempos de Retorno del Estado, presenta un estado del arte, digamos, de la evaluación de programas y políticas públicas en la Argentina entre el año 2003 y el año 2015, a través del estudio que se hizo de la normativa, de los dispositivos, de las estructuras, la opinión de los diferentes actores y obviamente de informes de evaluación que nosotros seleccionamos. En una segunda parte del libro contamos con un análisis por sector, trabajo y empleo, economía, salud, educación, etcétera, donde tomamos toda aquella indagatoria que hay en la primera parte del libro, pero la articulamos sectorialmente. Y no porque sí se llama Tiempos de Retorno del Estado, sino que no es una mera descripción técnica, sino que es un análisis político. Fue en un periodo de gobierno que le dio al Estado
un rol activo, preponderante, que le dio a la política un lugar importante y a la movilización y a la organización social también. En este marco se hizo evaluación y es lo que pretendemos nosotros mostrar en el libro. El segundo libro es el resultado de un encuentro internacional, un congreso internacional que hicimos de evaluación de políticas públicas en la Universidad Nacional de Lanús, que tuvo disertantes de Argentina, de otros países de América Latina y de Europa también. Allí en este seminario, internacional, nosotros pudimos escuchar diversas voces respecto del estado de la evaluación en América Latina, respecto de la aparición de ideas y señales, digamos, de lo que podría ser la construcción de un nuevo paradigma más democrático y también lo que es la idea del control desde este paradigma o desde esta nueva visión participativa con una atención puesta en la política como no ocurría desde las perspectivas tecnocráticas anteriores. Allí lo que estamos haciendo es una invitación para ir generando entre todos un nuevo paradigma que ponga atención en el fortalecimiento de la democracia en nuestra región. Tenemos también acá los coautores de estos textos. En el primero son coautores María Eugenia Brizón y Matías Matalini. María Eugenia es Master of Arts en Health Management, Planning and Policy de la Universidad de Leeds, diplomada en Servicios de Salud y Sociedad de Flaxo Argentina y en Salud Pública por UBA. Es bioquímica por la Universidad Nacional del Litoral. Es profesional del equipo ODS del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y, por supuesto, miembro de Agenda Compartida. Y Matías Matalini, el otro autor, es magíster en Políticas Públicas y Gobierno por la UNLA y licenciado en Filosofía por la Universidad del Salvador. Docente, investigador y director actualmente de Planificación y Evaluación de la Universidad Nacional de Lanús. En el segundo libro, como editores, me acompañan, además de todos los autores que ustedes podrán ver cuando accedan al libro, Matías Matalini también y Luciana Carpinacci. Luciana es magíster en Negociación y Relaciones Internacionales por Flaxo y la Universidad de Barcelona, directora de Planificación en la Dirección Nacional de Fortalecimiento de Capacidades de Gestión de la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación. Muchísimas gracias a todos y bueno, damos comienzo con la presentación que Matías va a hacer de Paula Amaya. Muy bien, entonces ahora le vamos a dar la palabra a Paula para que desarrolle la presentación del libro Tiempos de Retorno del Estado. Paula es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata. Es magíster en Gobierno por la Universidad Nacional de San Martín y doctora en Políticas Públicas por la Universidad de Barcelona. Es docente, investigadora y directora del programa de investigación en Gobierno, Políticas Públicas y Transformación Social de la Universidad Arturo Jauretche, Nacional Arturo Jauretche, y directora de la especialización en evaluación de políticas públicas compartida entre la Universidad Nacional Arturo Jauretche y Universidad Nacional de Lanús. Y además actualmente es directora del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales, el CIEMPRO, que está emplazado en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación. Adelante, Paula. Gracias, Nerio, por la invitación, colegas de la Universidad Nacional de Lanús. Para mí es un gusto y un orgullo poder participar de esta presentación de los libros. Siempre los libros de la Universidad de Lanús son importantes en la producción de conocimiento, en la construcción de conocimiento sobre los temas que nos ocupan, en este caso el Estado, la gestión pública, las políticas públicas y particularmente la evaluación de políticas públicas. El libro que me invitan a comentar, Tiempos de Retorno del Estado, es un libro muy importante porque aborda una necesidad compartida desde la perspectiva de las personas que nos dedicamos a estos temas, que es la de sistematizar el recorrido de la evaluación en el campo
estatal, específicamente en este caso, en lo que respecta al Estado, presenta una caracterización entre los años 2003 y 2015 de la legislación, las normas, la normativa, las funciones, las estructuras, los dispositivos y las perspectivas de los actores respecto del desarrollo de la evaluación. En relación a otras investigaciones que hacen referencia a este tema, podemos tener un diálogo muy interesante. Recuerdo una investigación allá por el 2015 donde se concluía a través de la perspectiva de distintos actores sobre la importancia en materia de diseño e implementación de políticas públicas que el periodo 2003-2015 tuvo, y a su vez los desafíos que quedaron quizás pendientes en materia de fortalecimiento de la institucionalidad estatal, de las gestiones públicas, de las estrategias y tecnologías que ponemos a disposición para fortalecer la implementación de las políticas. En ese sentido, creo que en los tiempos que corren tenemos una gran responsabilidad, y ahora hablo también como responsable del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el CIEMPRO, que como ustedes saben tiene la responsabilidad de construir información social, monitorear y evaluar programas sociales. Y en ese sentido, estamos trabajando, también forma parte de esta presentación de libros, Beatriz Sanchorena, de la Jefatura de Gabinete. Estamos trabajando en conjunto con la Jefatura de Gabinete y tiene relación con la presentación del libro porque uno de los objetivos es poner en articulación las distintas áreas con competencias en evaluación de políticas y programas desde una perspectiva que considera central el fortalecimiento del diálogo entre la política institucional, el horizonte de sentido de construcción de una sociedad, que eso es la política, la discusión y el debate y la planificación sobre hacia dónde va el desarrollo de nuestra sociedad, hacia dónde pretendemos que vaya el desarrollo de nuestra sociedad, y las tecnologías de gestión a disposición y sobre todo la necesidad de fortalecerlas. Valores, objetivos sociales, política, sin gestión, seguramente presentarán grandes dificultades para avanzar. Y gestión pública, que se discuta hacia adentro estándares de calidad, pero que no tenga en cuenta su principal sentido es transformar la realidad, también es insuficiente. La crisis que en la actualidad estamos viviendo, provocada por la pandemia de COVID-19, no hace más que ponernos de vuelta ante la situación de aceptar y entender que es política y gestión, el diálogo entre ambas esferas, lo que nos va a poner en las mejores condiciones para poder resolver los problemas sociales. Y este libro que Nerio Neirotti coordinó con otros colegas de la Universidad Nacional de Lanús nos tiene que servir de referencia para poder tener un conocimiento sobre cuál fue la evolución de la evaluación en el periodo analizado y poder plantear hoy entonces cuáles son los desafíos. En eso estamos y esperemos en los próximos meses y años poder contar, quizás en un libro parecido a este, cuáles fueron los avances que en materia de planificación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en el Estado Nacional pudimos liderar y llevar a cabo. Bueno, agradecemos mucho la presentación de Paula Amaya y la acompañamos en la gestión que ha iniciado en el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales, que realmente tiene un desafío muy grande por adelante. Muchísimas gracias y mucha suerte entonces, Paula. Quisiera aprovechar, antes de dar la palabra al próximo expositor, que es Horacio Cao, y antes de pedirle a Luciana Carpinacci que lo presente,
contarles que tenemos acá también presente a Gabriela Molina, que es miembro de Agenda Compartida y que también es la coordinadora de la evaluación, de la especialización en evaluación de políticas públicas que conjuntamente llevan a cabo la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Lanús, y que precisamente tiene como directora a Paula Amaya. Gabriela es licenciada en Trabajo Social por la UBA, doctoranda en Ciencias Económicas con orientación en Administración Pública por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Profesionalmente se ha desempeñado en distintas áreas y organismos con responsabilidades en diseño, gestión y evaluación de políticas sociales. Es docente investigadora en carreras de grado y posgrado de distintas universidades. Además de, reitero, ser la coordinadora académica de nuestra especialización en evaluación de políticas públicas. Gabriela trabaja intensamente en Agenda Compartida y junto con María Eugenia Brizón han trabajado en una investigación que va a dar lugar próximamente a la publicación de un libro sobre la normativa, uno de los aspectos que se toma en este primer libro que se está presentando ahora, pero mucho más desarrollado, sobre la normativa de la evaluación en políticas públicas en nuestro país. Realmente se los recomiendo de antemano porque he estado trabajando viendo sus borradores y voy a tener el honor, a pedido de ellas, de prologarlo. Bienvenida, Gabriela, a este equipo y ahora sí le doy la palabra a Luciana. Bien, gracias, Nerio. Tengo el gusto de presentar a Horacio Cao, que aceptó comentar los libros que estamos presentando hoy. Horacio es administrador gubernamental, licenciado en Ciencia Política y doctor y postdoctorando de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, máster universitario en Alta Dirección Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset de España, y como miembro del Cuerpo de Administradores Gubernamentales, trabaja en tareas de gestión estatal. Actualmente cumple funciones en el Ministerio del Interior de la Presidencia de la Nación. Bienvenido, Horacio, y adelante. Bueno, muchas gracias. Siempre un gusto estar con amigos tan queridos. Seguramente lo disfrutaríamos más si pudiéramos después ir a tomar, no digo una cerveza o un vino porque todos saben que yo soy abstemio, pero ir a tomar algo y poder disfrutar de estos momentos que son tan caros y en los que uno aprende tanto con colegas. Así que, bueno, muchas gracias, Nerio, Luciana, Matías, tantos amigos, por esta invitación. Muy brevemente, porque según la organización tengo solamente 6 minutos, no quiero dejar de empezar sin felicitar a Edunla. Edunla es una editorial maravillosa que no tiene la repercusión que podría tener y es maravillosa de 2 lados. Primero, porque publica a los grandes autores del pensamiento nacional, a Ugarte, a Matus, a Carrillo. Y segundo, porque, y como creo que voy a retomar a lo largo de mis comentarios, pone en valor la producción que se está haciendo actualmente de importantísimos autores. Bueno, una tarea verdaderamente bárbara que todos apoyamos y que esperamos que siga y se mantenga en el tiempo. Yo voy a trabajar voy a comentar el libro Evaluación y Toma de Decisiones, que es un libro coordinado por Nerio y que la edición la han hecho Matías Natalini y Luciana Carpinacci, que es una producción colectiva, como se dijo en la presentación, vinculada a los trabajos de un seminario internacional que se hizo hace unos años atrás, y que tiene 3 partes, una parte más del debate y actualización, una segunda de casos y una tercera que trata de articular los temas de evaluación con los de control. Yo voy a referirme fundamentalmente a la primera parte, los debates conceptuales, y esto tiene que ver con, es casi una falta de respeto que yo hable de evaluación en la presencia de Paula y de Nerio, que son los tipos que, por lo menos de los que yo he leído, los tipos más importantes que tiene el país. No es mi tema de trabajo. La idea es que desde los temas que yo trabajo, que son los nuevos modelos de gestión pública y la cuestión federal, qué temas de estas cuestiones conceptuales
reverberaron, digamos, en mi cabeza y me dijeron, che, estas cosas son bien interesantes y son puntos de tensión, son puntos para donde está la sal del asunto de la evaluación hoy en día. Entendido como uno de los temas, que entre otros, por la tarea de muchos otros compañeros, pero que yo quiero poner en este sentido en Paula y en Nerio, que han sabido instalar en la agenda de investigación los temas de administración pública. Era un tema exótico y casi inexistente hace 10 años atrás, y hoy es claramente uno de los temas de la agenda a partir de funcionalidad y su funcionalidad y su importancia, pero del laburo intelectual y el laburo militante que han tenido muchos compañeros, entre ellos, como decía Paula y Nerio. A mí me parece que la evaluación es parte de ese herramental de la famosa frase de pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad. A mí me parece que nosotros, desde la modernidad madura, tenemos esa gran promesa, que es de qué manera construimos un colectivo que sea capaz de fijar una agenda hacia el futuro, que las cosas no nos pasen, sino que las pensemos y que las provoquemos. Y en ese sentido, la evaluación y la planificación estratégica y otras tantas herramientas que operan sobre el ámbito político, sobre el ámbito institucional, sobre el ámbito organizacional, son las herramientas relevantes y que necesitamos para construir ese futuro, que necesariamente en sociedades plurales y dinámicas, y en el marco universal del capitalismo y mucho más de esta etapa del capitalismo financiero que estamos atravesando, posiblemente terminando, que se inició en los 70, siempre va a ser conflictiva, siempre va a ser en tensión y siempre va a ser en términos de una lucha militante, en donde no tendría sentido si yo voy a tratar de ser objetivo y tener un discurso equilibrado. Todos acá, como dice Nerio en la introducción del libro que estoy comentando, tienden a generarse dos campos que no están exentos de contradicciones y que no es que sean súper homogéneos, pero que sí tienen grandes líneas de proyección y que también me parece que atraviesan, por lo que yo leí ahí, conceptualmente, digamos, en los debates conceptuales, también atraviesa el tema de la evaluación. El primer tema es tecnocracia y democracia. Si uno dice cómo empezó nuestro campo de estudio, la administración pública, uno podría citar a Weber y a Wilson. Y los dos tipos plantearon la tensión entre política y administración. Y es un tema, la verdad que por lo menos en el Estado contemporáneo, en el Estado capitalista, es un tema que lo va a recorrer y no es que vamos a encontrar la forma para solucionarlo. Va a haber una serie de equilibrios inestables. En esta división de dos campos nosotros tendemos a poner énfasis en la democracia más que en el saber. Pero también quiero ser honesto y consciente en decir que el saber técnico, en mi forma de aproximarnos a la realidad, es un tema fundamental. Yo siempre traigo a colación acá una cita de un revolucionario del principio del siglo XX, que discutiendo con los anarquistas, decía, nosotros podemos hacer una asamblea antes de que parta un barco y decidir para qué lado va a ir. Pero sería absurdo pensar que vamos a hacer una asamblea cada vez que hay que tomar una decisión. Una vez que decimos para dónde ir, el capitán, que es el que sabe, es el que organiza el barco y dice para dónde va. Quiero decir por esto porque también en nuestro campo, adentro de estos dos grandes campos, adentro del campo popular, hay una tensión interesante entre los enfoques de gobernanza y los enfoques participativos que plantea o postula la posibilidad de hacer una gestión casi, les diría, horizontal y parlamentaria. Y en este aspecto, bueno, yo tengo mis críticas a esa visión. Claramente, vuelvo a decir, dentro de una visión universalista, que es lo que se plantean en los textos del Banco Mundial y de los organismos multilaterales de crédito, hay una sola forma de hacer las cosas. La aprendés generalmente en bibliografía que está en inglés y la aplicás, y el que sabe, sabe, y el que no se quedó afuera. Por supuesto, en el otro extremo, diciendo que lo fundamental está en la articulación entre esta posibilidad de hacernos cargo de nuestro futuro por los grandes colectivos, hay un punto en donde el conocimiento y el saber consolidado y la experiencia ocupa un lugar importante. O sea que va a haber una tensión siempre entre tecnocracia y democracia en donde tenemos que encontrar el punto ideal. El segundo tema que me parece más claro y más interesante, digo porque en esto sí hay una tensión que está puesta sobre
sobre la mesa. El segundo, en una cosa que estamos empezando a instalar, pero que todavía nos falta mucho. Edunla tiene que hacer muchos libros el texto, porque esta parte todavía la estamos perdiendo por mucho, es la cuestión del control, ¿no? La idea del control como el detective que encuentra dónde están afanando para poder meter preso al que se está robando las cosas, y en el momento que metimos preso a todos los malos y que gestionan solamente los buenos, se solucionan todos los problemas y pasamos a ser de la noche a la mañana, nos acostamos en Cabo Verde y nos levantamos en Dinamarca. En general, en mi visión, y me ha tocado gestionar algunas veces, los organismos de control, está pasando un elefante por el costado y yo estaba generalmente en áreas de gestión pública, que son áreas muy pobres, venía el organismo de control y cada vez que quería comprar una rema de papel tenía que firmar 17 formularios y me controlaban hasta el peso del papel, digamos. Y por el costado pasaban otros espacios, fundamentalmente los que tienen que ver con el manejo financiero estatal, en donde ocurrían cosas terribles y que eran mucho más, o que no estaban en agenda, a controlar. Claramente nosotros, lo relevante en este momento de la evaluación tiene que ver con procesos de aprendizaje, procesos de incorporación de actores sociales al análisis, la posibilidad de frenar. Uno, cuando gestiona, corre todo el día. Si el día tuviera 80 horas, las gastaría las 80 horas gestionando, pero no se da cuenta que muchas veces poder detenerse algunos minutos a reflexionar y evaluar lo hecho y aprovechar la experiencia, todo lo que ganaría, y no por esta cosa que te acelera continuamente, y me estoy pasando de tiempo, así que voy a apurarme. Bueno, nada, como decir nuevamente, lo importante de la evaluación es el proceso de aprendizaje y una mirada estratégica. Por supuesto que hay que trabajar sobre los temas de captura, por supuesto que hay que trabajar sobre los temas de control, pero acá lo que es relevante que tiene que hacer la evaluación tiene que ver con esta posibilidad de tener una visión estratégica y política de cada una de las políticas públicas que se van a desarrollar. Yo en este aspecto, vengo trabajando en un tema que entiendo que es colateral. Trabajé durante los últimos 3 años, durante el gobierno macrista, me tocó como administrador gubernamental trabajar sobre la articulación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y la verdad que si tuviera que decir algo que estamos desperdiciando es la potencia del poder legislativo para fomentar la participación y la evaluación, porque el poder ejecutivo, el modelo burocrático weberiano, tiende a ser difícil de insertarle espacios de participación. Vamos a decirlo, está más pensado para un ejercicio tecnocrático. Me parece que ahí hay una potencialidad que se podría trabajar. Telegráficamente, y para no robarle más tiempo al resto de los expositores, me parece que también es muy interesante esta tensión que se plantea entre quién evalúa, si un tipo que sabe o un tipo que tiene experiencia y que tiene capacidad de articular a los diferentes actores sociales. Y en este aspecto también, fuertemente, no es una tarea de gabinete, no es que tenés que aprenderte a leer la última bibliografía en inglés, sino que tenés que tener mucho estaño, mucha experiencia y mucha capacidad de engarzar y articular a los diferentes actores que están trabajando. Bueno, combinándolo a Nerio, a Luciana, a Matías, a que hagan mucho más trabajo sobre este tema. Es un campo que todavía hay mucho que trabajar, felicitándolos nuevamente y felicitándolos a la ULA, y agradeciendo a la invitación. Acá con esto termino mis palabras. Muchas gracias, Horacio, por tus comentarios. Y si les parece, pasamos al comentario de Beatriz. Beatriz Anchorena es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en Desarrollo Económico Local en América Latina, en la Universidad de Andalucía, España, y es magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo de la Georgetown University, en conjunto con la Universidad Nacional de San Martín, con orientación en Economía Política. Desarrolló su tesis con foco en la relación Estado-empresarios y actualmente es subsecretaria de Fortalecimiento Institucional en la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Ministros de la Nación. Te damos la bienvenida y te agradecemos tu participación. Bueno, muchas gracias, Luciana, gracias Nerio, Matías, María Eugenia por la invitación. Un gusto compartir los comentarios al libro con Horacio y con Paula. La verdad es
un enorme desafío hablar sobre evaluación, y una de las cosas que quiero poner sobre la mesa es la enorme convergencia que tenemos y de mirada sobre las políticas públicas y sobre los actores y sobre el proceso de producción de las políticas. En ese sentido, la primera cosa que voy a hablar 3, 4 cosas y después una quinta contando un poco lo que estamos haciendo desde la subsecretaría en términos de evaluación, pero el primer tema que me surge como de gran convergencia es este tema de diálogo entre políticos y académicos. Una de las cosas que nos parece fundamental es traer a la política de vuelta en el centro de la producción de las políticas públicas. Esta cuestión de separar administración y política, que de alguna manera lo dijo recién Horacio, en los términos más wilsonianos de que imperaban en la primera parte del siglo pasado, en la ciencia política, la verdad es que si estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de transformar la realidad, y la política es el arte de transformar la realidad. Y a mí me parece que ese es el eje sobre el que tenemos que trabajar. Entonces, si no hay diálogo con los políticos, las evaluaciones terminan en cajones, en bibliotecas, y no podemos transformar la realidad, que me parece que es el objetivo que tenemos en común. La otra cosa vinculada a esto que me parece importante poner sobre la mesa es que las políticas públicas son resultado de la interacción política. Por supuesto, también son resultados de la racionalidad técnica, pero yo creo que, en definitiva, la decisión final es política, y que tiene que ser una decisión informada, es decir, que tiene que haber evidencias, datos, todas las cuestiones que las evaluaciones acercan para la toma de decisiones, pero que en esta decisión impera lo político porque estamos hablando de democracia, y también tenemos que reflexionar en este contexto de la política sobre el rol del Estado. Es decir, cuando hablamos de la gobernanza en términos de por ahí superar un modelo más burocrático tradicional, nos parece que a veces confundimos en esta gobernanza, en esta red de actores que parece que son todos lo mismo y que ocupan el mismo lugar, confundimos el rol del Estado. Y me parece que el Estado, como tal, tiene que escuchar a todos los actores. Esta palabra diálogo me parece que es bien fundamental, pero después toma decisiones. Y en esas decisiones hay ganadores y perdedores. Y eso es lo que es la política. Digamos, pensar, y acá voy al segundo punto, que la política es siempre armonía, me parece que es parte un poco de la herencia de los modelos del New Public Management, del neoliberalismo, en donde no hay conflicto. Y nosotros sabemos que fundamentalmente la política es conflicto, y que la producción de políticas públicas tiene que ver con intereses que son divergentes, y que lo que salda es la política, ya sea la política democrática, porque se votan leyes en el Congreso, o la política presidencial, de marcar un rumbo y decidir hacia dónde vamos. Esto no quiere decir que la autonomía es total, sino que siempre hablamos de una autonomía relativa, porque siempre hay un diálogo con los diferentes actores, pero que las decisiones del Estado no son un simple reflejo de los poderes fácticos. Y eso me parece que es importante para empezar a hablar de este segundo tema, que me parece clave, que es superar los enfoques tecnocráticos, ¿no? Entonces, saber que los datos producen información, y que esa información se tiene que leer en contextos, y esos contextos son de conflicto, son de relaciones de poder. Entonces, cuando vamos a medir, no podemos meternos en un laboratorio neutral para medir la producción de las políticas públicas como si fuera la producción de galletitas. Entonces, nos parece que tenemos bastante arraigado un sistema más gerencialista, han pasado más de 20 años
desde que se empezó a gestionar con enfoque en la nueva gestión pública, el New Public Management, como dijo también Horacio, nos compramos también todos los manuales de los organismos con sus conceptos, y uno de los desafíos que tenemos es empezar a pensar modelos de gestión pública que estén orientados a los resultados que estamos buscando, no a cualquier resultado, no a la cuestión productivista de obtener resultados por obtener resultados, sino dirigirlos hacia los resultados, hacia esa direccionalidad estratégica que marca el gobierno, que marca el presidente, y me parece que ahí la evaluación es un instrumento clave. Y es un instrumento clave que no sucede en forma compartimentada. Digamos, analíticamente separamos evaluación de planificación, pero sabemos que es un conjunto de prácticas y de reflexiones y de sistematizaciones que realizan los hacedores de políticas, y en los hacedores de políticas están los más profesionales y los más técnicos, están los más políticos, hay actores de base, hay también actores empresarios, ¿no? Porque el Estado es una relación social, y cuando hablamos de una relación social también tiene que ver con una variedad de actores que tienen incidencia en el rumbo del Estado, ¿no? Entonces, este proceso de indagación permanente, que es la evaluación, y que no es el punto de culminación de un programa, sino que me parece que es importante hablar de evaluación de políticas públicas, para no estar hablando de proyectos, programas. Me parece que como que está bueno en este nuevo modelo de gestión pública recuperar algunos conceptos también más tradicionales. Como yo siempre digo, el servicio de educación primaria no es ni un proyecto ni un programa. Hay cuestiones que hace el Estado hace mucho tiempo que son políticas públicas, simplemente, ¿no? Entonces, nos parece que esta actividad de evaluación nos permite reflexionar sobre el modelo de gestión que queremos implementar. Básicamente, si queremos resultados diferentes, también tenemos que pensar en que necesitamos un modelo de gestión diferente, dejar atrás las prácticas tecnocráticas, gerencialistas, y empezar a pensar algunos ordenamientos más propios. Y también la evaluación, y acá estoy siguiendo un poco la lectura de Gian Domenico Mahone, un poco esto de explicar las políticas, ¿no? Y de poder hacer un relato a la ciudadanía de por qué esta política, por qué esta direccionalidad estratégica. Recomponer el sentido de la evaluación me parece que es clave a través de los argumentos, es decir, tenemos información y los argumentos nos enlazan con la recomendación y con las evaluaciones. Me parece que eso es un punto que es una reflexión a partir de la lectura del capítulo introductorio de Nerio. Y paso a esto de quién evalúa y qué se evalúa, ¿no? Explicar las políticas, construir un relato, es hablarle a la ciudadanía. Me parece que ahí entra de lleno el concepto de democracia, otra vez, más allá de la interacción política, es esta relación con la ciudadanía, de poder explicar qué se evalúa. Y yo veo una tendencia de los últimos también 20 años que evaluamos proyectos sociales, o que evaluamos políticas sociales principalmente. Y que cuando se trata de obras públicas hay evaluaciones ex ante que tienen que ver con evaluaciones de costo-beneficio, pero las evaluaciones para decidir cómo mejorar la política pública no sé si se toman en todos los campos de la política. Me parece que en los programas sociales hay mucha indagación con los sectores más vulnerables de la sociedad, a ver si presentaron las vacunas, si presentaron el certificado de educación, etc. Y por ahí cuando distribuimos subsidios a empresas, no sé cuánto evaluamos la efectividad de esas políticas en la producción. O cuando se toma deuda pública, realmente, porque la evaluación también es un instrumento que creo que nos puede servir. Y cuando pensamos no solo quién evalúa, sino qué se evalúa, más allá de ver si es de procesos o de resultado la evaluación, me parece que tenemos que transversalizar la evaluación a todos los campos de la política pública, a todos los sectores, ¿no?
me parece que es bien interesante también llevar estas evaluaciones que tienen una mirada social muchas veces y que pueden ser cuantitativas y cualitativas, etcétera, a algunos campos de política pública novedosos y que nos puede dar información también sobre cómo mejorar esas políticas, cómo mejorar los subsidios para mejorar la producción, para un desarrollo industrial, o cómo mejorar la colocación de deuda o no. Por supuesto requiere diferentes expertise, pero me parece que hay una mirada que tiene que ver con la producción de las políticas en sí misma también, no solo con el campo donde actúa esa política. Así que me parecía eso como una reflexión. Después contarles que desde la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional tenemos una Dirección Nacional de Fortalecimiento de Capacidades de Gestión, que tienen una Dirección de Planificación, donde está Luciana Carpinacci, y una Dirección de Evaluación, donde está Eva Arias, y desde el trabajo que allí realizamos, que parte es la construcción de un mapa de la acción estatal para hacer un registro sistemático de las políticas públicas del Estado Nacional, trabajamos en un banco de evaluación donde se registran todas las evaluaciones que hace el Estado. El banco está en construcción, pero existió un banco de proyectos de evaluación durante el 2013 al 2015 aproximadamente. Nosotros lo estamos reorientando un poco, y esta orientación de que sea un proceso sistemático para tener mejores políticas públicas tiene que ver con el eje que tiene la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, que el eje es el fortalecimiento de las capacidades estatales. Nosotros nos parece que hay capacidades estatales, y las de planificación y evaluación nos parece que son claves y que tienen que ser transversales en la administración pública. No solo tienen que ser capacidades que uno sale a buscar a las universidades o a los consultores especializados, sino que la propia administración pública tiene que fortalecerse con esas capacidades, que también es parte de construir un Estado más autónomo, más soberano, un Estado más fuerte y más presente. Así que yo quiero volver a agradecerles para terminar estas breves palabras, y decirles que el diálogo entre política y académicos me parece que es un camino de ida, que tenemos que profundizarlo. Creo que con la Universidad de Lanús estamos en ese camino, así que, Nerio, nos esperan algunas actividades conjuntas seguramente en estos temas. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias, Horacio, y muchísimas gracias, Paula. Estamos convencidos de que tenemos un trabajo por delante sumamente desafiante, y además estamos convencidos de que más allá de lo que son los instrumentos, los indicadores, las estructuras de evaluación, las normativas, acá hace falta pasión cuando se evalúa, y pasión sobre todo para llevar elementos en la línea de la argumentación, como acaba de decirnos Beatriz, para que los diferentes discursos explicativos del rumbo que va a tomar la política, como planteaba recién Horacio, cuando el barco está por arrancar, tienen que ser discutidos con altura y con profundidad. Digo esto en un momento donde nuestras políticas públicas cada vez más se discuten con eslóganes y con afirmaciones sin sustento, que están en la superficie y no en la profundidad causal de las cosas. De manera que entonces realmente quienes estamos en el mundo de la evaluación y quienes son decisores y hacedores de políticas públicas, todos juntos tenemos que trabajar para que la ciudadanía valide estas políticas, las apoye, les dé fuerza, o observe dónde están los errores, y que también señale su posición contraria si esto es necesario. Esto es el debate democrático, para que entonces pueda haber una verdadera riqueza. No pretendemos que haya síntesis en políticas públicas, síntesis totalizadoras que podrían generar tentaciones totalizadoras también. Entendemos que en política
el agonismo o el antagonismo van a estar siempre presentes y por lo tanto tenemos que tener reglas del juego para funcionar en democracia de manera tal que no pretendamos nunca anular al adversario como si fuera un enemigo. El adversario está allí enfrente planteando un punto de vista diferente, pero sí queremos que lo plantee con altura y en profundidad. Que ambas partes, o si hay más partes en el ágora política, debatan las políticas públicas en profundidad con argumentos sólidos y consistentes. No sin pasión, pero sí con fundamentación. Y para esto creemos que la evaluación puede arrojar luz en el futuro. Muchísimas gracias nuevamente a todos y bueno, quienes nos están escuchando, estamos acá dispuestos para debatir e interactuar respecto de estos libros y respecto de lo que nuestros presentadores han dicho. Muchas gracias y hasta pronto.